En este video vamos a ver la serie de Fibonacci usando recursividad. Entonces te comparto mi pantalla para comenzar. Miren, creo que ya, ahora sí. Entonces vamos a comenzar, como les decía, vamos a ver serie de Fibonacci usando recursividad. Y para poder hacer esto, primero hay que definir qué son los números de Fibonacci, o qué es la serie de Fibonacci, ¿no? Que es una secuencia de números. Eh, Aquí nos dice, ¿no? La secuencia de Fibonacci es una secuencia de números en la que cada número es la suma de los dos anteriores y la secuencia comienza desde 0 y 1, ¿ok? Entonces, aquí tenemos 0 y 1, entonces vamos a ver, ¿cuál sería el siguiente número? Pues la suma de los dos anteriores, que sería 0 más 1, 1, ¿ok? Ahora, vamos a comenzar a contarlo así. Esta es la posición 0, esta está en la posición 1 y esta está en la posición 2, ¿ok? Entonces vamos a decir, ¿cuál sería el Fibonacci en la posición 3? Pues el Fibonacci en la posición 3 sería la suma del Fibonacci en la posición 3 menos 1 más el Fibonacci en la posición 3 menos 2, ¿ok? Porque son los dos anteriores, entonces sería menos 1 y la posición menos 2. Entonces sería 1 más 1, que sería 2, ¿ok? Ahora, la siguiente posición pues sería lo mismo, los dos anteriores, 1 más 2, que sería 3. El siguiente sería 3 más 2, que sería 5. El siguiente sería 5 más 3, que sería 8. El siguiente sería 8 más 5, que sería 13. Y bueno, así continúa infinitamente, ¿no? Entonces, es el Fibonacci en la posición. En general, podemos definir la fórmula como Fibonacci de n es igual al Fibonacci de n-1 más el Fibonacci de n-2, donde n es la posición en la secuencia de números de Fibonacci, comenzando desde 0, ¿ok? Entonces, sabiendo esto, habiendo definido qué son los números de Fibonacci, vamos a ver esta pregunta. Nos dice, ¿cómo obtenemos un algoritmo recursivo para obtener cualquier elemento en la posición n dentro de la serie de Fibonacci? Pues bueno, vamos a usar los tres pasos que yo les enseñé en el video pasado, donde yo expliqué qué es recursividad para definir este algoritmo. ¿Okay? El paso 1 es definir la parte recursiva. Es el paso 1. Entonces, la parte recursiva está en la fórmula que les acabo de dar. Si se pueden analizarlo, yo les acabo de decir que el Fibonacci en la posición número n es igual al Fibonacci en la posición n-1 más el Fibonacci en la posición n-2. ¿Por qué esto estoy diciéndoles que es recursivo? Porque pues estamos ocupando Fibonacci para definir Fibonacci. O sea, ahí podemos ver que si ocupamos la misma fórmula o la misma función Fibonacci para definir Fibonacci de n, pues ahí empezamos a notar esa recursión, ¿no? Porque estamos ocupando, en este caso, Fibonacci de n-1 más Fibonacci de n-2 para definir Fibonacci de n. Pero para que quede más claro, vamos a hacerlo en código, para que todavía se vea más claro. Entonces vamos aquí a nuestro editor de texto y vamos a poner parte 1, que es definir la parte recursiva. ¿Ok? Entonces vamos a crear una función que se va a llamar Fibonacci. Y esta función Fibonacci va a recibir una posición n. Entonces el Fibonacci de n, acabo de decirles que lo vamos a definir como el Fibonacci de n-1, o sea, en la posición n-1 más el Fibonacci que está en la posición n-2. Y ahí está. Así se define Fibonacci de n, ¿ok? Pero obviamente aquí, pues si lo corremos nos va a dar un error porque no hay un caso de parada, no hay un caso base. Entonces, mire, vamos a correrlo. Vamos a correrlo poniendo aquí Fibonacci de, no sé, del 5. Vamos a correr esto y obviamente nos va a dar un error, ¿no? Pero bueno, de todos modos vamos aquí a correrlo. Y bueno, aquí nos dice que es un máximo call stack size exceeded, que significa que el stack de memoria se llenó por tantas llamadas recursivas infinitas, básicamente, ¿no? Entonces, obviamente, nuestra computadora no puede mantenerse al tanto de todas llamadas recursivas infinitas, ¿no? Y pues se rompe. Entonces, necesitamos una condición de parada. ¿Cuándo vamos a parar este algoritmo? Pues bueno, para eso necesitamos el paso 2, que es definir el caso base o los casos base. ¿Cuáles son los casos base? Pues en la definición se los digo, ¿no? La secuencia comienza desde 0 y 1. Entonces vamos a decir que el Fibonacci de 0 y el Fibonacci de la posición 1 va a ser 0 y 1. O sea, ¿a qué me refiero? A esto. Fibonacci de 0 es igual a 0 y Fibonacci en la posición 1 es igual a 1.
Ahí vamos a decir que esos son nuestros casos base, porque a partir del Fibonacci 0 y el Fibonacci 1, se pueden definir los que vienen, ¿no? Los que están adelante. Entonces, vamos a programar esto también. Entonces vamos a decir acá que si n es igual a 0, vamos a return 0, ¿ok? Y también vamos a poner acá, si n es igual, aquí me falta un igual, a 1, en lugar de hacer recursión, vamos a retornar 1. ¿Ok? Entonces aquí, si lo corremos, ya no se va a hacer llamadas infinitas. ¿Por qué? Porque obviamente va a llegar un punto donde n se convierta ya sea en 0 o se convierta en 1, y a partir de ahí ya nos va a retornar 1 o nos va a retornar 0, y a partir de ahí pues ya la recursión se para. ¿Ok? Entonces vamos a correr esto, y el Fibonacci de 5 nos debería dar 5. Ahí algo sucedió que nos retornó undefined. Fibonacci. Ah, es que nos falta el return. Ok, listo. Ahora sí, vamos a correrlo nuevamente. Ya con el return. Y ahí está. Es 5. Listo. Ya tenemos entonces nuestro Fibonacci definido. Ya tenemos los casos de parada. Nada más que aquí un detalle. Esto lo podemos resumir de esta manera. O sea, todavía podemos hacer más elegante el código, diciendo que si n es igual a 0 o n es igual a 1, return n. ¿Por qué? Porque si es 0, retorna 0. Si es 1, retorna 1, básicamente. Entonces, no necesitamos ese if. Y es lo mismo, ¿no? Vamos a volver a correr y nos debería de dar 5. Perfecto. Ahí está. El Fibonacci de 5 es 5. Perfecto. Ahora, ¿qué sucede si yo les digo el Fibonacci de menos 1? O el Fibonacci de menos 5. Pues obviamente esto también va a causar un error. Se va a llenar el stack. ¿Por qué? Mira, aquí está el error. Porque no hay una condición de parada. O sea, simplemente si yo les digo Fibonacci de 5, jamás va a entrar en el caso base. Ok, este es el paso 2, ¿no? Que es el caso base o el caso de parada. Bueno, vamos a ponerle caso base. Ok, jamás va a entrar porque para entrar en el caso base que detiene la recursión, n debe de ser 0 o n debe de ser 1. Y aquí al ser negativo siempre va a entrar en estos casos y siempre se le va a restar a n. Entonces se va a hacer cada vez más negativo. Menos 5, menos 6, menos 7, menos 8, menos 9. Infinitamente obviamente se va a romper. Entonces también necesitamos definir el paso 3. El paso 3 es definir las limitaciones o las restricciones de nuestro algoritmo. ¿Y cuáles son las restricciones para sacar el Fibonacci de un número? Que el número, bueno, no el número, de la posición n, que la posición debe ser una posición entera y debe ser una posición positiva, es decir, a partir de 0 en adelante. Entonces, acá lo pongo, n debe ser un entero positivo. Entonces vamos a poner esto en el código, ¿ok? Vamos a decir acá que si n es menor a 0 o n módulo 1 es distinto de 0, vamos a hacer return de menos 1. ¿Por qué return de menos 1? Eso nos indica, vamos a considerarlo que el return de un negativo, pues es que hay un error, ¿ok? De menos 1. Ahora, ¿qué significa eso de n menos 0? Si n es menor a 0, significa que n es negativo y por lo tanto no podemos obtener el Fibonacci, ¿ok? ¿Qué sucede cuando n módulo 1 es distinto de 0? ¿Qué significa esto? Bueno, básicamente la operación módulo es el residuo de la división. Entonces, todo número entero dividido entre 1 nos da el mismo número entero, o sea, 5 entre 1, 5, y el residuo es 0. Pero si no es un número entero, el residuo entonces no va a ser 0. El residuo va a ser un decimal. Entonces, por lo tanto, si el residuo es distinto de 0, significa que no es un número entero, ¿ok? No es un número entero. Por lo tanto, también retornamos menos 1. Entonces, ahora sí, vamos a ver si es cierto. Vamos a volver a correrlo y ya nos debería dar error. Corremos el código y ya, nos da menos 1 con el Fibonacci de menos 5. Pero ¿qué tal si le doy el Fibonacci de 5.01? Vamos a volverlo a correr. También nos debería dar menos 1. Perfecto. Pues ya está nuestro código funcionando, ¿ok? Ahora, vamos a ver qué está pasando en el código. ¿Cómo está funcionando esto? Bueno, vamos a verlo aquí con el ejemplo, la representación visual con el ejemplo del Fibonacci de 4. Entonces, si yo aquí corro Fibonacci de 4, vamos a ver qué me da.
me debería dar el Fibonacci en la posición número 4, que es 3, ¿ok? Entonces vamos a ver por qué y cómo se obtiene ese 3, ¿ok? Entonces vamos a empezar acá. Déjenme anoto acá. Entonces empezamos con la primera llamada, que es el Fibonacci de 4. Y nuestro algoritmo define el Fibonacci de 4 como el Fibonacci de 4 menos 1 más el Fibonacci de 4 menos 2, que sería el Fibonacci de 3 más el Fibonacci de 2. Define el Fibonacci de 4 como la suma de estos dos. Y ahora también estos dos son llamadas recursivas, o sea, se llama Fibonacci dentro de Fibonacci. Entonces vamos a empezar con lo que está aquí a la izquierda, ¿no? El Fibonacci de 3 no entra en ningún caso base, por lo tanto se va a definir como el Fibonacci de 2 más el Fibonacci de 1. Ahora, aquí ya entramos en un caso base. Fibonacci de 1 ya es un caso base, por lo tanto ya no hay recursión, pero Fibonacci de 2 no es un caso base, por lo tanto todavía hay recursión. Y el Fibonacci de 2 lo vamos a definir como el Fibonacci de 1 más el Fibonacci de 0. Y aquí ya son casos bases, por lo tanto aquí ya no hay recursión. Ahora, nos quedamos con falta la parte derecha de nuestro árbol de recursión. Entonces, el Fibonacci de 2 vamos a definirlo como el Fibonacci de 1 más el Fibonacci de 0, porque el Fibonacci de 2 no entra en caso base, por lo tanto aún se hace recursión. Ahora sí, Fibonacci de 1 y Fibonacci de 0 ya son casos base, por lo tanto ya no hay recursión. Entonces, ¿qué sucede aquí? Bueno, al ya no haber recursión, va a haber un return. El Fibonacci de 1 retorna 1 y el Fibonacci de 0 retorna 0. Entonces, esto cae en la llamada, ¿no? Que es 1 más 0. El Fibonacci de 2, por lo tanto, es 1 más 0, eso es 1. Ahora, aquí el Fibonacci de 1, ¿cuánto es? Pues el Fibonacci de 1 es 1. Entonces, 1 más 1 es 2, y eso cae en la llamada pasada, que era el Fibonacci de 3, que le definíamos con el Fibonacci de 2, más el Fibonacci de 1, y recibimos 1 y 1, entonces sería, el Fibonacci de 3 sería 2. Y ahora, vamos acá a la parte derecha. En la parte derecha tenemos que el Fibonacci de 1 más el Fibonacci de 0, entonces es 1 más 0, y eso retorna 1. Entonces va a caer acá, en el Fibonacci de 2. Ahora, ya tenemos esta definición. Ahora, el Fibonacci de 4 habíamos dicho que es el Fibonacci de 3 más el Fibonacci de 2, por lo tanto, sería 2 más 1. Entonces, esto, la suma nos haría un return de 2 más 1, que es 3. Por eso, justamente en nuestro programa vemos que nos retorna este 3 de aquí. ¿Por qué? Porque está pasando esto, ¿ok? Y esa sería la parte visual. Ahora, como detalle, pues vean que estamos haciendo mucho trabajo de más. Por ejemplo, estamos definiendo el Fibonacci de 2 acá, y aquí también estamos definiendo el Fibonacci de 2. Estamos repitiendo tareas. Entonces, aquí estamos definiendo el Fibonacci de 1, aquí también. Aquí el Fibonacci de 0 también lo estamos volviendo a sacar acá, acá. El Fibonacci de 1 también lo volvemos a sacar aquí. Entonces, ¿por qué les señalo esto? Porque se den cuenta que este algoritmo no es efectivo. Este algoritmo es muy malo. O sea, a pesar de que se ve elegante la solución, no siempre un algoritmo recursivo es eficiente. Y en este caso podemos verlo al ver que se repiten muchísimas tareas. Vamos a limpiar, ¿no? Por ejemplo, el Fibonacci de 2 se hace 2 veces, el Fibonacci de 1 se hace 1, 2, 3 veces, el Fibonacci de 0 se hace 2 veces, etc. Entonces, por cada llamada a la función se hacen 2 llamadas. Como vemos, Fibonacci de 4 se hacen 2 llamadas, Fibonacci de 3 se hacen 2 llamadas, Fibonacci de 2 se hacen 2 llamadas, ¿no? Hasta llegar a los casos base. Entonces, nuestro algoritmo más o menos tiene un comportamiento de 2 elevado a la n, ¿ok? Más o menos ese es su comportamiento. Entonces, no es nada eficiente. Es más, si aquí yo voy al código y trato de correr este Fibonacci de 70, no nos va a dar, porque sería un tiempo de ejecución de 2 elevado a 70, y eso es un tiempo gigantesco. Entonces, pues simplemente nos va a fallar, ¿no? O sea, vean, no, bueno, no nos va a fallar, sino se va a quedar corriendo y calculando y calculando y calculando, y nunca va a terminar, ¿no? Como vemos acá, no está terminando. ¿Por qué? Porque es un algoritmo no eficiente. Entonces, nada, les dejo eso como tarea, que analicen esto, que no es eficiente, y pues traten de buscar otra manera de hacerlo. A lo mejor la manera iterativa sería una buena forma de hacerlo, usando a lo mejor un array, ¿ok? Pero bueno, y eso sería todo. Si te gustó, pues suscríbete a mi canal, subo videos sobre estructura de datos y algoritmos cada semana. Dale like y deja un comentario, ¿ok? Y esta pues es mi filosofía. Eso sería todo. Cuídense.